Hola, hola, soy Verónica y bienvenidos a otro episodio más de Creciendo Juntos. Hoy tengo una invitada muy especial, ella es Mónica, fundadora del proyecto Más Cerca, un espacio donde niños y jóvenes encuentran amor, guía y propósito. Además, Mónica es fundadora de Despierta tu Luz, un emprendimiento de velas que te invita a conectar la calma, la energía positiva y tu luz interior. Bienvenida, Mónica. Qué Gracias. alegría tenerte aquí. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ti, Verónica. Es un placer para mí estar aquí hoy contigo y con vosotros y poder compartir mi experiencia y inspiraros. Ok, Mónica, vamos a empezar. Em, ¿Cuál fue el proceso y cómo llegaste hasta aquí? Pues bueno, yo pienso que desde muy pequeñita he sentido ese llamado, ese sentimiento de querer ayudar a los demás, ¿no? Sin saber muy bien por qué. Y conforme fui creciendo, fui siendo adolescente, tuve muy claro que quería trabajar ayudando a personas, entonces empecé a hacer formaciones para trabajar con personas discapacitadas, con ancianos, con niños. También tuve una temporada en la que trabajé haciendo de payaso, también Wow. en comuniones, en cumpleaños, siempre pues intentando de llevar esa alegría a los niños, ¿no? Y a los adultos. Y luego, pues bueno, siento que considero que no he tenido una adolescencia fácil, en la que, bueno, me siento orgullosa de haber tenido ese tipo de experiencias porque gracias a eso soy la persona que soy hoy. Y pues simplemente, pues siendo adolescente, pues también siempre he sentido que no encajaba en todos sitios, ¿vale? Y siempre he sentido que sí que he tenido que hacer un papel que no era para ser aceptada pues en un grupo de amigos o en algún sitio o incluso en mi propia familia. Así que poco a poco pues fui descubriendo mi camino, seguí apostando por lo que sentía mi corazón, que era que a pesar del dolor, del sufrimiento, del pasar por experiencias malas, pues era seguir escuchando la voz de mi corazón, de mi intuición y seguir trabajando y haciendo proyectos en los que involucrara ayudar a otros. Trabajé durante 8 años, 7 años en un centro de discapacitados, donde pues era parte de mi familia, mis compañeros, esos residentes que vivían allí eran mi lugar seguro, mi espacio donde podía ser yo misma, donde podía dar todo ese amor que tenía para los demás. Pero en ese tiempo, sentí el llamado de querer venirme aquí a Londres, que eso fue pues cuando tenía ya 26 años. Conocí al que es mi pareja hoy en día, José, y él vivía aquí. Somos los dos de Málaga, pero no nos conocíamos. Yeah. Y pues el destino nos unió, nos juntó y pues seguí mi instinto y me vine aquí a Londres sin entender un poco y con mucho miedo a lo que me esperaba, pues porque estaba acostumbrada a tener un trabajo rutinario en el que tenía pues mis horarios fijos, mi comodidad porque sabía lo que hacía y estaba rodeada de personas que quiero y que he querido muchísimo. Pero seguí mi instinto y me lancé, me vine para aquí hace ya 7 años y pues empecé como toda persona que llegamos aquí migrantes, ¿no? Sin nada de inglés, Yeah. que es difícil trabajando pues en lo que salía, de camarera, pues limpiando, cuidando niños también, hasta que un día pues en ese momento trabajaba en una cafetería. Ujú. Y pues empecé a conocer mamás que venían mucho allí a la cafetería con sus niños pequeños y empecé a hacer de babysitting, ¿vale? Yeah. De cuidadora como tú haces. Yeah. Y de esas personas ahí fue cuando creo que llegó esa señal que yo también tanto esperaba, pero que no sabía qué era lo que buscaba, ¿no? Fui recomendada por una mamá a otra mamá. Sí. Entonces resulta que esa mamá pues era
la mujer del párroco, que es hoy en día pues la persona que lidera, que me guía, que es mi mentor, ¿no? Uh-huh. El que me ofreció ser la persona para este puesto de trabajo en la iglesia, que para mí fue como un poco de incertidumbre porque tenía miedo. En ese momento yo sinceramente no había tenido todavía ese encuentro con Dios. Siempre he sido una persona muy espiritual, he sentido mucho el amor, la presencia por todas partes, pero no sabía cómo nombrarlo. Cómo llegar ahí, ¿no? Cómo llegar ahí, exactamente. Creo que a todos nos pasa un poco. Sí. Entonces, pues, bueno, con mucho miedo, pero justamente en ese preciso momento, al llegar en esa casa, el párroco, el padre Hugo, estaba buscando una persona porque se iba a abrir un puesto, no estaba ni aún abierto, se iba a abrir un puesto para trabajar como líder de niños, de jóvenes y de familias en nuestras dos parroquias aquí en Londres, que son Brixton Road, que es Cristo Salvador, y en Elephant and Castle, San Mateo, San Matthew Church. Entonces, pues, con mucho miedo acepté ese puesto, pues pasé las entrevistas sin ni saber ni cómo, porque mi inglés todavía tampoco era muy bueno y tenía mucho miedo a eso que era desconocido, pero sentía que sí que era un llamado que me estaba acercando a mi verdadero camino. Entonces, pues hace 2 años inicié como líder de jóvenes aquí en Londres con ellos y pues la verdad que me siento muy feliz y muy completa porque efectivamente era mi camino, encontré mi verdadero propósito cuando he llegado aquí, eso que siempre buscaba, eso que mi corazón anhelaba pero no sabía qué era, y me siento muy completa porque el ser líder de jóvenes para mí no es tener una posición de estatus o de poder, sino liderar desde el amor, desde mi propia experiencia de vida, desde mis experiencias que he tenido en mi adolescencia, tanto con mis amigos, con mi familia, con cosas que han ido surgiendo en el día a día y que a veces las guardamos, las silenciamos y eso es lo que nos hacen sentirnos ansiosos o perdidos, ¿no? Y eso es lo que me hizo que esté hoy aquí y que sienta esta gran misión de querer ayudar a los jóvenes y a los niños a que encuentren un espacio donde pueden ser ellos mismos, donde pueden encontrar seguridad, amor, el no ser juzgados por cómo se sienten y el que encuentren un propósito en el que les haga sentirse completos y llenos del amor de Dios. Qué interesante, Mónica, todo el proceso que tuviste que pasar para llegar aquí. En tu experiencia, ¿qué necesitan hoy los niños y adolescentes para crecer con ese propósito, esa autenticidad y no copiar, ¿no? Porque pues, eso es lo que hoy en día la juventud piensa que está bien, ¿no? El copiar del amigo, el copiar sin pensar lo que viene después, ¿no? Las consecuencias. Exactamente. Pues para mí, sinceramente, lo que más necesitan es amor y ser escuchados sin ser juzgados. El que ellos sientan que pueden ser ellos mismos sin tener que ser perfectos para encajar en un grupo de amigos, en un colegio, en sus propias familias muchas veces. Claro. Así que creo que es muy importante que ellos sientan que pueden hablar de sus sentimientos, de sus emociones, de sus preocupaciones, con personas que le escuchen, que a veces, muchas veces no hace falta hablar tanto, sino que ellos sientan la presencia de esa persona que les hace sentir en seguridad, en confort y en una tranquilidad que les incite a ellos a querer mostrarse tal y como son. Porque pienso que hoy en día más que nunca todos hemos sido adolescentes y todos hemos pasado por esos momentos, yo creo, más o menos. Pero pienso que cada vez más los jóvenes, incluso ya los niños cada vez más pequeños, se ponen máscaras ante los demás. Claro que sí, es que los tiempos
van cambiando, ¿no? Y pues hay tanta tecnología buena y mala, y entonces pues eso a veces no dan mensajes perfectos para tanto para la niñez como para la juventud, ¿no? Aunque la perfección no existe, No ¿no? existe. No existe, pero Esa es la clave, pienso yo, el que a veces pensamos que tenemos que ser perfectos, no, nadie somos perfectos. no, Y ese es el poder que tenemos, el aceptarnos sabiendo que no somos perfectos y claro, que siempre va a haber errores, pero esos errores nos hacen crecer y ser mejores. claro que sí. Y ustedes en el proyecto, ¿cómo acompañan desde más cerca ese proceso de descubrir quiénes son? Pues en más cerca, tanto yo como mi equipo de voluntarios, pues nos acercamos a los niños pues desde la verdad, desde el amor, desde el que mediante nuestro ejemplo ellos vean eso que acabamos de decir, que no somos perfectos, pero somos aceptados y amados por un Dios que nos quiere y nos ama tal como somos. No tenemos que ser perfectos, no tenemos que encajar en todos los grupos, sino simplemente les enseñamos a que busquen dentro de ellos esa verdad, ese potencial que cada uno tenemos dentro y que lo desarrollen en cosas buenas. Les ayudamos pues con muchas actividades creativas, les ayudamos haciendo meditaciones, oraciones, sobre todo practicando la gratitud también, porque creo que es algo muy importante hoy en día y que se nos olvida el que ellos estén conscientes de lo que ya tienen, que no nos centremos solo en lo que nos falta, que muchas veces se nos va el querer tener el futuro y no nos acordamos de lo que ya tenemos, de lo que ya somos y de lo importante que es el agradecer el que podemos levantarnos un día más cada día. Y eso es una bendición ya, ¿eh? Sí lo es. Dime una cosa, a estos jóvenes, cuando, claro, vienen sus primeras veces, les cuesta soltarse, porque claro, cada joven es un mundo, ¿no? Y cada uno tiene una historia. Sí. ¿Cómo son? ¿Cómo llegan? Es muy interesante y muy bonito a la vez el cómo llegan aquí al grupo. Pues nosotros obviamente estamos en redes, repartimos flyers, se ponen los grupos de nuestras comunidades, lo que hacemos con los jóvenes y pues la verdad que han llegado muchos de ellos simplemente por haberse encontrado ese flyer en un autobús o porque una persona le ha dicho de que estamos haciendo este proyecto y pues al principio pues llegan avergonzados, ¿no? Y con miedo a, bueno, ¿qué es lo que me voy a encontrar aquí? ¿Quién es esta, no? ¿Quién es Mónica? Y ¿por qué me da la bienvenida de esta manera? Porque pienso que es muy importante que cuando llegan aquí se sientan bienvenidos, sientan que la persona que les recibe desde el amor, les recibe con cariño, con respeto, con libertad de que ellos expresen sus sentimientos. Y pues pienso que la verdad que ellos llegan cuando tienen que llegar, dependiendo de sus necesidades. Hay jóvenes pues que han venido y estaban muy necesitados y no han vuelto. Y pues a lo mejor no era su momento de tener que reencontrarse o que conectar. Y pues otros que han seguido viniendo durante estos 2 años y hemos ido siguiendo su transformación, su proceso de cambio y cómo ellos han ido transformando sus vidas, pues descubriendo que este sitio les aporta cosas buenas, les aporta aprendizaje, les aporta creatividad, les aporta seguridad. Así que creo que es algo muy bueno y por eso seguimos pues luchando porque sigan llegando en forma de mensaje a las personas correctas en el momento correcto y aquí estamos para recibirles a todos con mucho cariño. Ok, ¿y sobre qué edad llegan o no importa la edad? Sí, bueno, tenemos varios grupos en nuestra comunidad porque trabajamos pues con niños pequeñitos haciendo diferentes actividades como por ejemplo con marionetas, luego también tenemos grupos de entre los 10, 13 años y el grupo de jóvenes que son desde los 14, 15 hasta los 18
y los jóvenes adultos pues que embarca de los 18 a los 25, que normalmente ellos pues me ayudan más como voluntarios y con testimonios de sus propias experiencias. A ellos les gusta mucho escuchar los testimonios de otras personas porque les ayuda a compararse y a ver que se pueden superar las cosas y que exactamente, ¿no? A sentirse identificados porque nada es fácil, pero todo se puede. ¿A ti qué mensaje te gustaría dejar a las madres, padres y educadores que nos están escuchando hoy? Pues me gustaría dejarles un mensaje de que trataran tanto en los educadores, los papás, familiares, da igual, desde el amor, primeramente, y el escuchar. A veces simplemente el que ellos sientan que están siendo escuchados, que tienen ese valor que a veces ellos pierden o creen que no tienen, pero sienten de parte de un adulto que esa presencia de amor, de paciencia, de empatía con ellos es lo que hace la diferencia, el que ellos sientan que pueden ser escuchados sin ser juzgados, como he dicho antes, porque creo que al final todos tenemos ese miedo, incluso nosotros como adultos, el hablar de nuestros sentimientos y el ser rechazados o ser juzgados por cómo nos sentimos. Entonces les recomendaría que trabajaran desde la empatía, el que pusieran la mano en su corazón siempre que digan una palabra, porque nunca sabemos por lo que puede estar pasando la otra persona en ese momento, y si esa palabra, ese gesto va a hacer un daño mayor en ese joven o en ese niño. Así que creo que es muy importante que sé que nosotros como adultos, los papás, los educadores, todos tenemos procesos, todos tenemos momentos buenos y malos, pero creo que no se nos puede olvidar el anteponer lo importante que es el tener cuidado a la hora de decir algo a nuestros niños y a nuestros jóvenes, porque eso puede hundirle la vida o puede llevarles a un lugar mejor. Claro, es que a veces es verdad, ¿no? Tenemos que pensar las palabras que vamos a decirlo. Sí. Porque muchas veces les hieres el corazón a los niños o están pasando un proceso delicado y pues como padres, porque yo soy madre, ¿no? A veces no lo sabemos porque nosotros pues podemos controlar a nuestros hijos cuando están en casa, ¿no? Pero ya fuera de, no es sabemos muy difícil qué está pasando y pues a veces nos preguntamos, ¿no? Como padres, ¿qué pasó aquí? ¿Qué no hice bien? Así es. Aunque pues los padres nos equivocamos. Y no es que, exactamente, no es que no hicisteis bien, porque como padres, pues todos los padres intentáis hacerlo lo mejor que podéis, desde lo que sabéis y desde los conocimientos exactamente. que hemos tenido. También nosotros arrastramos pues también un poco el cómo nos criaron, ¿no? Exactamente, eso iba a Porque decir. claro, en los tiempos de antes, ¿no? Te hablo yo porque pues por mi edad, no es que soy tan mayor, Eres joven. Sí, pero pues por ejemplo a mí me criaron de una manera y claro, yo ya voy pasando los procesos porque los tiempos vas evolucionando. Exactamente, voy evolucionando y van cambiando. Sí. Y recuerdo, digo, bueno, pues mis padres hicieron lo que pudieron. Exactamente, así es. Lo que también pudieron y lo que estuvo al alcance de ellos también, ¿no? Lo que podían en ese momento y también, como tú has dicho, el cómo a ellos le enseñaron, porque es así, yo no juzgo a ningún padre, a ninguna mamá, a ningún educador. Cada persona tenemos un background donde hemos pasado por cosas. ¿Qué pasa? Que hay que querer sanar. Pero el proceso de sanación es duro. Es duro porque no es fácil el querer sentarte contigo mismo, porque no hay otro camino que sentarte contigo mismo y escuchar esa voz interna que te lleva a recordar todo ese dolor y todos esos malos momentos que has tenido antes, pero que irremediablemente no hay otra manera de superarlo si no es queriendo escuchar ese dolor y liberarte de él. Claro. Entonces es muy difícil y por eso, claro que no hay que juzgar a ningún papá, pero hay que querer ser conscientes y querer aprender a sanar y a liberarnos de esos patrones que no nos sirven y que es lo que va a hacer la diferencia en impactar a nuestros jóvenes hoy.
Wow, me siento un poco. ¿Tú qué sueñas para el futuro de tu proyecto más cerca y de tu camino personal? Pues yo me da mucha alegría, para el futuro de más cerca, pues espero, confío y sé que pasará que sigamos creciendo, que sigamos impactando a muchísimas personas, a muchísimos jóvenes en el mundo, ya no solo aquí, en el mundo, porque creo que esto es un mensaje que hay que expandir porque es una necesidad primaria hoy en día el que se tome acción ya para poder seguir ayudando a ellos a cambiar esta sociedad, a cambiar esa conciencia de lo que éramos y de lo que ahora somos o vamos a llegar a ser. Entonces confío en que más cerca siga creciendo, siga pudiendo ayudar a muchas más personas y podamos impactar a mucha más gente. Y para mí personalmente, pues Sí. sinceramente, pues lo que pido y lo que deseo es que Dios siga usándome como lo está haciendo hasta ahora para seguir transmitiendo su mensaje de amor, seguir siendo luz para otros y seguir ayudando a todo el que necesite despertar esa luz en su corazón y recordar el camino a casa, porque al final se nos olvida que es recordar, no despertar. Es despertar también, pero es lo que hemos dicho antes, el sentarnos con nosotros mismos y querer profundizar un poco más y explorar de dónde vienen esas heridas y cómo podemos sanarlas y cómo podemos entregarlas a Dios, porque al final yo he experimentado eso y siento que es la única manera de salvación que tenemos, el confiar en que estamos sostenidos y que nosotros solos no podemos con todo. Es verdad. También necesita uno ayuda profesional. Es muy Es importante. una combinación que Sí, se necesita tanto en la manera espiritual, la manera, la ayuda profesional. así es. No es solo la espiritualidad, por supuesto que es muy importante, pero Claro que también sí. lo es el dar terapia, el reconocer, el dar el paso a reconocer Claro, que uno, que tienes un problema o que te sientes mal y no es normal sentirte mal siempre. No es normal que normalices el tener una depresión o el tener ansiedad, porque claro. eso no es la realidad, es lo que nos han vendido porque en el mundo de hoy solo tenemos ruido a nuestro alrededor, que si el estrés del Mm, trabajo, la gente, que si las redes sociales, el teléfono, la presión de querer tener un puesto de trabajo para poder tener éxito. Eso no es el éxito. El éxito en la vida para mí es tener paz en tu corazón y sentir que estás en el camino o estás consiguiendo ese propósito que tu corazón sí que sabe cuál es. claro. Porque al final podemos tener muchas cosas materiales, podemos tener el mejor puesto de trabajo, pero ¿cuánta gente no hay que es tan infeliz? ¿Y por qué nadie hace por cambiar eso? Eso no es la realidad. Entonces, esa es la voz que quiero dar al mundo, a las personas, a que despierten y digan, oh, wow, es verdad, puedo ser un multimillonario, pero puedo tener el corazón vacío y sigue faltándome cosas y no encuentro qué es. Entonces, pues eso, recomiendo el ir a terapia, el encontrar, el empezar ese camino hacia la espiritualidad, porque creo que las dos son una combinación perfecta y ya no es que lo diga yo, eso es que está totalmente Claro. aprobado pues por la ciencia, por todo, por los médicos y creo que es una necesidad. Por eso también siento que ahora el mundo está despertando un poco y por eso se están moviendo tantos puntos en los que la gente quiere ayudar, servir, impactar de alguna manera u otra. Sí, pero esto que tú dices, el mundo está despertando, ¿no? En el tema de ayudas, no es tan fácil llegar a ese mundo. No es tan fácil porque por experiencia propia, el ser humano le cuesta mucho. Sí, Le cuesta mucho y hay muchos factores, porque he estado pues yo en mi experiencia personal y en el camino pues que estoy yendo, me encuentro con gente pues que
Cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y yo por mi muchísimo. propia experiencia también. O sea, y te das cuenta y tú dices, a ver, no despertamos, ¿no? Eso es. Pero creo que es muy importante que la gente sepa eso también. El camino no es fácil, pero es que ahí está el secreto. No es fácil el reconocer que tienes un problema, no es fácil el reconocer o el aceptar que te sientes mal o que sientes que no encajas o que no te sientes querido. No es fácil, por eso cada vez la herida se hace más fuerte, porque nos cuesta reconocer primeramente, que pienso que es el primer paso al poder pedir ayuda, reconocer no estoy bien. Claro, pero es que como tú dices, el reconocer no estoy bien es duro. duro. Es duro porque nuestra mente se va al Claro. el que dirán, el tengo que ser fuerte, claro el cómo voy a decir que me siento así si ahora la otra persona va a pensar, mira, esta es lo que dice, o claro, ¿me y entiendes? también les importa el que dirán y el que lo ¿sabes? Juzguen, lo señalen, o es que porque vas a un psicólogo ya estás loco. No, todos, no sé y lo por digo, qué asociamos esto con la locura, ¿no? Es exactamente. Que un psicólogo no es para locos. Al revés, y lo digo aquí bien alto y claro, todos necesitamos terapia. Sí. Todos, al final todo del día, ser humano necesita hablar, necesita sanar, necesita organizar sus sentimientos, sus emociones, sus pensamientos, y eso solamente se hace pues desde la terapia, desde el conectar con tu espiritualidad, el conectar con la fuente, con Dios, como cada persona lo llame, y es duro, no es fácil, pero ahí está el secreto en decir, vale, no puedo con esto, cada persona necesita un tiempo también, ¿vale? Eso también quiero decirlo porque cada persona tiene un tiempo, no porque yo he fallado, lo reconozco mucho en querer salvar a los demás por haber tenido una buena experiencia espiritual, querer hacer llegar a la gente ahí en un momento, como queriendo acelerar el proceso de cada persona y pues gracias a Dios me he dado cuenta de que yo no tengo el control de eso, solo Él lo puede hacer. Él sabe cuándo es nuestro tiempo, Él sabe cuándo es el momento de ser salvado y cuándo estamos listos para reconocer que tenemos un problema. Pero sé que no es fácil y a veces las personas pecamos de eso, de querer acelerar el proceso de sanación de los demás. Claro que sí. Y cuando a veces no somos capaces de sanar nosotros mismos. Exactamente. Por ahí porque, exactamente. Claro, también el ser humano pues también se vuelve fuerte ante su propio problema y pelea con uno mismo, ¿no? Es como una resistencia al ataque. ¿Qué es lo que pasa ahora, no? Claro. A mí no me pasa nada, pero quiero salvar a todo el mundo. Yo creo que he sido una de esas personas, incluso con mis familiares, con mis amistades y con cualquier persona que, como siempre he tenido ese sentimiento, ese llamado de querer ayudar, he tapado mi dolor y mis problemas queriendo salvar a los demás. Sí. Y pues ahora la verdad que me siento muy liberada y mucho más en paz desde que sé que yo no tengo el control de eso. Las personas, el ser humano, intentamos querer controlarlo todo y no tenemos el control de nada. No se puede. No se puede. Ay, qué alegría escuchar todo esto, ¿no? Todas estas reflexiones, estos mensajes maravillosos. Puedes hacer, pues aprovechando hoy día, un llamado a los jóvenes, cómo pueden encontrarte, dónde. Pues sí, yo quería decirles a todos los que me estén escuchando hoy, pues que yo soy Mónica, que aquí estamos en la parroquia de Cristo Salvador, en Brixton Road, aquí en Londres. Aquí tenemos un espacio que ahora os enseñaremos, donde cada jueves compartimos, crecemos, es un lugar donde podéis ser vosotros mismos sin ser juzgados. Os ayudamos a encontrar ese propósito mediante nuestras propias experiencias de vida, como estoy contando aquí, que al final esos testimonios son los que hacen conectar con la persona y cuando es el momento, este mensaje llegará a la persona adecuada para que llegue aquí.
Así que os animo a que vengáis, a que nos conozcáis y a que nos divirtamos también, porque no solo venimos a aprender, también pues el verano pasado, por ejemplo, nos fuimos de campamento con todo nuestro grupo, que éramos 16 jóvenes, y estuvimos una semana de camping, fue súper bonito, compartimos muchísimas experiencias, momentos de felicidad, de lágrimas, de liberación, de oración, de meditación, y creo que eso nos ha unido aún más y a ellos les ha dado la fuerza, la esperanza y el propósito de seguir viniendo aquí cada jueves y de querer seguir encontrando su camino y querer acercarse a Dios cada vez más. Qué bueno, magnífico. Hay algo que me he olvidado. En cuestión de niños pequeños, ¿tienen aquí ustedes actividades? Porque, pues, no sé, pues, en este país siempre las madres buscan un sitio donde ir por las mañanas, a estar con sus niños, a compartir también como madres, ¿no? Porque Sí. tú sabes que en casa también ellas necesitan un poco de espacio y que sus niños también estén bien. ¿Qué hacen aquí? Pues bueno, nosotros de momento ahora mismo en concreto no hay ninguna actividad en la que diaria, digamos, en la que vengan los niños más pequeños con las mamás, pero es algo en lo que también estamos trabajando, en crear un espacio en donde las mamás puedan venir pues con otros mamás, que pues aquí en Londres ya sabes que muchas veces es difícil encontrar personas con las que hablar o sentirte a gusto, entonces estamos también creando un espacio donde las mamás pueden venir aquí, conocer a otras personas, hablar de sus problemas y mediante esa carisma, ¿no? Ese carisma, en esa atmósfera en la que ellas se sientan bien, ayudarles a ellas también a seguir encontrando sus caminos, porque yo no soy mamá, pero porque seáis mamás no significa que ahí acaba tu vida o el seguir queriendo buscar tu propósito, ¿no? Así que de momento no tenemos nada específico, pero estamos trabajando en ello y sí que tenemos una actividad al mes, el domingo primero de cada mes, tenemos una actividad que se llama Bubble Church, donde hacemos como shows con marionetas, donde pues recitamos pasajes bíblicos y ayudamos mediante canciones, mediante juegos, actividades y el show de marionetas a los niños a conocer por primera vez el amor de Dios y ayudarles a sus familias también a pasar un tiempo con sus niños de calidad, porque a veces eso falta también en las casas porque no queda más remedio, porque pues mamá y papá tienen que trabajar, entonces pues no queda otra que modificar un poco el cómo pasar más tiempo de calidad con nuestros hijos, porque es verdad que pues llegamos de trabajar muchas horas y están cansados, pero creo que estos espacios así son buenos sitios donde para poder tener tiempo de calidad sin pensar en trabajo, sin pensar en problemas, sino desconectar y conectar un poco con la esencia pues de verdad, como familia, como pareja, como matrimonio, como hijo y madre. Así que creo que es algo muy bueno. Los domingos de cada primer mes, pues recibimos aquí a las familias y a los niños más pequeños, pues tenemos desayuno, tenemos unas voluntarias maravillosas que nos ayudan a hacer pancakes, a preparar desayuno, a hacer las actividades. Así que creo que es muy divertido y también os animo a todos a que forméis parte de eso. Qué bueno, Mónica. Gracias por compartir esa luz, esa pasión, esa misión tan inspiradora que tienes por ayudar a la gente. Gracias a ti por elegirme, por querer entrevistarme y que comparta con vosotros mi experiencia, porque no soy mejor que nadie, simplemente soy un ser humano más, con ganas de amar, eso sí, y de impactar a los demás y pues de llevar esa luz que Dios me da para poder ayudaros a reencontraros, a recordaros que a pesar de que pasemos por situaciones o momentos malos, simplemente tenemos que parar un poco y volver a nuestra esencia y aceptarnos como somos y no querer ser perfectos. Muchas gracias, Mónica. Gracias a ti. Ha sido un placer Gracias a ti. tenerte aquí en Creciendo Juntos.
Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado hoy en Creciendo Juntos. Si les gustó este episodio, dale like, ayúdanos a compartir para seguir creciendo juntos. Adiós. Adiós.